Amados hermanos, el Todopoderoso les bendiga. Quiero hablarles de las 4 saetas de juicios que se vienen a la tierra y también de 3 hombres justos. Quiero solamente leerle aquí del libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, en el verso 8, dice: Miré, he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. El Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad o pestilencia, ¿verdad? Y con las bestias o fieras de la tierra. Entonces vemos aquí 4 saetas de juicio que lo podemos ver, por ejemplo, en Ezequiel 5, verso 12, verso 17, y en el capítulo 14, que es el que le voy a leer también, sobre estos juicios que se vienen a la tierra, y 3 hombres que dice aquí que solamente alguien como ellos pudieran librarse de lo que se viene. Y vamos a ver qué podemos aprender de ellos 3. Uno es Job, el segundo Daniel y Noé. Si se fijan, dice que los tiempos de los juicios serían como los tiempos de Noé. Entonces ahí podemos, ¿verdad?, ir mirando cómo era Noé, qué hizo y cómo podemos aprender de él. La otra persona es Daniel. ¿Y qué hizo Daniel? En Babilonia estaba en el exilio, en la cautividad. Y sabemos que la Escritura nos habla de que estamos en tiempo de confusión de Babilonia. Y la otra era Job. Y en Job, ¿qué podemos aprender? Pues ahí vemos la persecución, la prueba. Hay mucho que hablar de ellos 3, pero solamente les voy a tocar algunos puntos importantes para tenerlos en cuenta. Voy a leerle lo que dice aquí en Ezequiel capítulo 14, verso 12 en adelante. Dice: Vino a mí palabra de Adonai diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, estamos ahí hoy en día, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento de pan. O sea, estamos hablando de la saeta del hambre. Y enviar en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. Si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos, por su justicia, librarían únicamente sus propias vidas, dice Adonai. O sea, eran hombres que caminaban en justicia. Luego dice: y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y estas bestias no está hablando de animales literales, está hablando de gobiernos. Recuerden que las bestias que se van a unir al antimesías. Entonces, ahí te la describe bastante bien. Eso lo podemos ver en el Apocalipsis 13, Daniel capítulo 7, ¿verdad? Y bueno, entre otros, se refiere a estos animales, bestias irracionales, que actúan como animales. Por eso le llama bestias feroces. Dice que la van a asolar al enemigo, se le llama el asolador. Y quedará desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras. Y estos 3 varones estuviesen en medio de ella. Vivo yo, dice Adonai. Ni a sus hijos, ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. Entonces, se viene un tiempo de desolación para la tierra, y cada uno va a dar cuenta de sí mismo. Por eso ese es el tiempo de enseñar a nuestros hijos, hijas, no se piensen
¿verdad? De que si no instruye al niño en el camino, va a llegar solo. Le tiene que instruir y tiene que orar por ellos también. ¿Para qué? Esa palabra sembrada en ellos dé fruto. Luego dice, verso 17, y quiero que tomen en cuenta algo. La palabra de Elohim es fiel y verdadera. Entonces, lo que Él dice se cumple. Él no es hombre para mentir. Y no venga a traer interpretaciones, que si hay un tiempo en la historia donde se han rebelado contra el Todopoderoso es ahora. Por eso dice que viene tiempos cual nunca lo ha habido ni lo habrá. Entonces no piense que esto no va a ocurrir, porque Él no cambia, Él es el mismo. Él llama al arrepentimiento ahora. Él no quiere ni la muerte del impío, Él se duele del castigo, pero Él llama, pero ¿quién está respondiendo? Entonces, hay advertencias, pero el hombre no escucha. Escucha a los mentirosos, a los falsos, a los que le brindan falsas esperanzas. Sí. Entonces, esto es palabra de Él. Esto no es que yo tuve un sueño y que Él me dijo. No. Esto yo se lo estoy leyendo de la Escritura. Léalo. Usted mismo, léalo. Pero claro, alguien le va a decir, no, es que ya eso no es para nosotros, somos tan buenos, eso se cumplió. Mentira. Porque ahí le leí lo que dice Apocalipsis. Pero hay gente tan bárbara que dice que el Apocalipsis también se cumplió. Entonces, no hay peor ciego que el que no quiere ver, tiene ojos pero no ven. Y la Escritura nos habla de que así sería esta generación. Además, amados, si aquí nos está hablando de Noé, ¿cómo era la gente en los tiempos de Noé? No hacían caso, no entendían. ¿Qué dice la Escritura? Que como los tiempos de Noé, comían, bebían, se casaban, estaban en casamiento, no pasa nada, hasta que vino así de repente, y se lo llevó a todos. Así será el tiempo de su venida. ¿Qué? ¿Yeshua miente? Él no miente. Eso fue lo que Él dijo. Y todos lo saben, pero la gente cree que si se cierran los ojos o los oídos, las cosas no van a pasar. Y eso es hacerse ciego y sordo. Entonces, verso 17. Si yo trajere espada sobre la tierra, ¿qué es espada? Guerra. Y hay gente que dirá, no va a venir guerra, no, ¿cómo va a ser? No, porque parece que no se está hablando de guerra hoy en día, o parece que la guerra, eso hace miles de años, que eso ya era de los tiempos de antes, guerra ahora no, porque la gente se vive en una ilusión. O sea, cualquier cosa puede detonar una guerra, cualquier mínima cosa. Y si no, vaya y mire las guerras anteriores, por qué se han armado. Y esa guerra puede llegar a donde tú vives. Entonces vamos a abrir los ojos, en vez de cerrarlos, en vez de taparlos, en vez de decir, no quiero escuchar, porque si no escucho, nada pasa. No es así. Eso es como que, y yo siempre pongo el ejemplo, los terremotos vienen de repente, pero los huracanes vienen con aviso. Entonces, viene un huracán, está viniendo, y usted mira la noticia y usted se prepara. Pero hay uno que dice, no, yo no quiero que venga el huracán, yo no voy a poner la noticia. ¿Qué va a pasar con el huracán? Va a destruir esa casa y se la va a llevar con todo. Era un categoría 5, fuerte. Entonces, ¿qué hace alguien con decir, no, yo no voy a escuchar y no pasa? Va a pasar. Entonces las cosas hay que mirarlas, hay que escuchar y hay que prepararse. Tu alma es que tiene que prepararse. Si ha de morir, que muera. Pero prepare su alma, prepare su familia. Háblele a sus hijos, que caminen en justicia, que caminen en la verdad. Que dejen de estar escuchando tanta falsedad que no les va a llevar a nada. Y que esos que están predicando falso van a llevar su castigo. Entonces, si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Adonai, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. Ahí está la guerra. Ahora viene el verso 19. O si enviare
mortandad, pestilencia, enfermedad sobre esa tierra. Y derramaré mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias. Y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job. Vivo yo, dice Adonai, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Saben que los nombres tienen significado. Yo no voy a entrar en mucha profundidad en este tema porque los tiempos se acercan y yo creo que más que nada lo que tenemos es que comprometernos con buscar del Todopoderoso. Pero el nombre de Noé es paz. Es tener shalom, estar quieto, estar tranquilo, descansar en él. El nombre de Daniel tiene que ver con juzgar, con gobernar juicio, pero también tiene que ver con interceder. Y eso es lo que vamos a ver, porque Daniel intercedió por el pueblo. Aparte de que fue obediente, ¿verdad? Y el nombre de Job tiene que ver con prueba, ser perseguido. Entonces es alguien que intercede, es alguien que es obediente y descansa en él, confía. Y es alguien que soporta en medio de la tribulación. Fíjense, hay bastante, pero le voy a dar, hay algo que me impactó mucho. Hay dos cosas que le voy a hablar porque no le voy a entrar en el tiempo de Noé. Rápidamente le puedo decir que el tiempo de Noé es muy similar al tiempo de hoy. Y que por eso la Escritura dice que será así. Y Noé fue ¿qué? Obediente y se preparó. O sea, ¿qué tenemos que ser? Obediente, no cuestionar, ¿verdad? Y prepararnos. Vamos a ver qué aprendemos de Daniel, que estando en Babilonia fue obediente, no se contaminó, pero él hizo intercesión. Intercedió, que tiene que ver con su nombre, con el nombre de Daniel, el que juzga, porque hay una intercesión que él hizo ante el juez. Hay una palabra hebrea que él usó todo tipo de oraciones, la de ruego, la de intercesión ante un juez, todas. Pero vamos a ver que está relacionado con su nombre. ¿Por qué? Porque el juez va a juzgar y él está buscando quien se ponga en la brecha ante el juez para interceder ante el juez para que haya un veredicto a favor del pueblo. Y por eso vemos en el capítulo 9 de Daniel, lo puede leer, que él se afligió en ayuno, en ruego, en oración y vio que el tiempo se había cumplido. Y dijo, todos nos hemos apartado de ti. Hemos dejado tus leyes, tus mandamientos, pero, y le dice, no hemos creído a los profetas, no hemos creído, estamos mal. Y no venimos por nuestras propias justicias, sino por tus muchas misericordias. Y él empieza a interceder a favor del pueblo por la misericordia y por su nombre. A lo cual Elohim le escucha y le concede la petición. Entonces, él busca a quien interceda ante el juez hoy porque hay un veredicto de maldición hacia la tierra por el pecado. Y eso es lo que, pues aquellos que han sido llamados a orar e interceder están haciendo así como Daniel en Babilonia. Tiempos de confusión, de hechicería, de toda esta bebida de mentira de la Babilonia. Entonces podemos ver que Daniel intercedía, que Noé era obediente, que no seguía lo del mundo, ¿verdad? De su tiempo, era perfecto en su generación. Y déjeme terminar de leerle aquí del capítulo de Ezequiel, en el verso 21 dice, por lo cual así ha dicho Adonai, ¿cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles? Espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Esto fue el mismo verso que leímos de Apocalipsis 6:8. Pero también puedes seguir leyendo, y va a haber los sellos, las trompetas, de que, ¿verdad? Todo esto se va a cumplir. Bueno, luego nos habla de que va a quedar un remanente en el verso 22, porque siempre el Padre pues tiene su remanente. Entonces, entendiendo esto, yo quiero
tocar pues solamente el punto de Job. Es importante porque la condición de su pueblo es similar a la de Job y las cosas que van a ocurrir. El nombre de Job en hebreo es Ayub. Significa odiado, perseguido, de la palabra Ayab, enemigo. O sea, alguien que es odiado y perseguido por el enemigo, pero que tiene paciencia, y que la Escritura nos habla de la paciencia de Job, y le voy a hablar al final porque quiero tocar algunos puntitos de aquí, del capítulo 1, que de verdad que me llamaron bastante la atención. Bueno, en el verso 9 dice que Satanás le dice a Elohim que si Job temía a él de balde, porque él le había acercado alrededor su casa y todo lo que él tenía, y que él al trabajo de sus manos le había dado bendición. Y luego le dice que había aumentado sus bienes sobre la tierra, pero que le quitara, que extendiera su mano a todo lo que él tenía, para que viera si él no le iba a blasfemar en su presencia. Ahora, si se fijan, hoy hay muchos que están a sus anchuras, que están en la bendición, que tienen cosas, que no han perdido nada. Cuando la Escritura dice que él va a extender su mano, y sabemos que cuando él extendía la mano en Israel, él le quitaba todo. O sea, perdían hasta la tierra. No solamente que perdían su casa, eran llevados en el exilio, lo perdían todo. Entonces, esto es algo que va a ocurrir de nuevo. Entonces, y por eso viene desolación. Entonces, le van a quitar todo, vamos a suponer, aquí habla de que ese cerco es quitado para que entonces su pueblo sea probado. Va a ser perseguido por aquel que le odia. Y aquí muestra el odio del adversario de Satanás contra Job. Quítaselo para que veas, pero ahí Elohim muestra la integridad de Job, porque dice que su pueblo en Apocalipsis menospreciará su vida hasta la muerte, pero hasta que tú no eres probado, todavía tú no sabes de qué tú eres hecho o de qué tú eres capaz. Entonces, ¿cuál es el consejo? Que caminemos en rectitud, en integridad, como caminaba Job, para cuando llegue la prueba, la podamos pasar. Entonces, bueno, ya saben lo que le pasó, que el enemigo pues le quitó todo. Le quitó todo lo que tenía. Y todo, o sea, todo lo que era sus riquezas, sus siervos, le quemó las ovejas, los pastores, los consumió, les robó todo lo que tenía. Y eso no le bastó, sino que también le quitó a todos sus hijos. Entonces, en el verso 20, y saben que todos conocemos la historia de Job, pero vamos a imaginar que nos pase a nosotros. Que venga un tiempo de tribulación y que tú pierdas lo que tienes, pero que también pierda tus hijos, ¿verdad? Por decirle, porque no podemos decir que eso no va a pasar. Porque en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, los judíos perdieron sus casas, sus posesiones, perdieron sus negocios, fueron llevados, ¿verdad?, a estos lugares donde finalmente fueron exterminados, la mayoría, pero ¿qué hicieron con sus hijos? Entonces, los llevaron al gas. Entonces, esas cosas pasan, pero nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos en quién tienen que poner la esperanza, porque esta vida es pasajera y yo no le puedo decir a ustedes, no, eso no va a pasar jamás. Imposible, porque pasa todo el tiempo. Pasa hoy en día, donde hay lugares de guerra, eso ocurre. Entonces no podemos decir, eso no me va a pasar a mí, porque eso es orgullo. Hay que preparar a nuestros hijos y tenemos que prepararnos nosotros y caminar en integridad. Eso le pasó a los hijos de Job. Y luego dice, ¿qué hizo Job? Dice el verso 20, que se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, porque estaba triste, se postró en tierra y adoró. Yo, si bien yo había leído bastante esto, cuando yo lo leí, ¿saben qué? Que le dije al Padre, yo quiero ser como Job. Yo quiero que si algo me pasara así, en vez de yo decir, no, a mí nunca me va a pasar eso. No, Padre, si eso me pasa a mí, yo quiero tener el corazón de Job, yo quiero adorarte, yo quiero postrarme ante ti, aunque sea llorando, pero yo te quiero adorar. Y dijo,
Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Elohim dio y Elohim quitó, sea el nombre de Adonai, bendito, bendito eres, gracias Padre, porque tú me lo diste, tú me lo quitaste. Esa es la actitud que tenemos que tener. Ahí es que tenemos que estar, no aferrarnos a nada de esta vida que perece, porque aún nuestra vida perece también y la de nuestros hijos también y de los familiares. Entonces, mientras estamos vivos, hay esperanza y podemos enseñarles a ellos a obedecer, orar e interceder por ellos, que el Padre va a escuchar. Pero si nosotros no estamos dando el ejemplo, si nosotros no estamos dando el ejemplo de caminar en rectitud a nuestros hijos, ¿qué ustedes pueden esperar? ¿De quién van a aprender? ¿De quién? ¿De los amiguitos de la escuela? No, somos nosotros que tenemos que caminar en rectitud. Entonces, luego, eso quiero yo, que si algo así me llegara a pasar, yo diga así mismo como dijo Job, todo lo que me has dado no es mío, es tuyo, me lo diste mientras estaba en esta vida. Yo te voy a adorar, bendito sea tu nombre y voy a continuar el camino. ¿Acaso no bendijo después a Job? ¿Cómo terminó todo? Terminó bien. Dice que en todo esto no pecó Job ni atribuyó a esto a Elohim despropósito alguno. Luego la cosa no se termina ahí. Bueno, no le funcionó al enemigo porque, el enemigo va a incitar, va a perseguir. Entonces le dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Claro, porque ahí es que Elohim dice que el que quiera salvar su vida la perderá y el que la pierda por su causa la ganará. Entonces, cuando el hombre se quiere aferrar a su vida, está dispuesto a blasfemar contra Elohim, porque tiene miedo, porque quiere preservar su vida, porque no ha entendido, porque el amor no se ha perfeccionado, porque no está caminando en la obediencia y en la integridad. Entonces aquí el enemigo le dice así, como extiende tu mano, toca su hueso y su carne y tú verás si no te blasfema en tu misma presencia. Y ahí es que él le dice, guarda su vida, su alma no, yo te voy a permitir que le toque. Pero ¿qué hace Satanás? Que le pone una enfermedad desde ya arribita en la cabeza hasta el dedito del pie. Él dijo, le tengo un odio, recuerden, Job, odiado, perseguido. Le tengo un odio tan grande que, ya que no me permite quitarle la vida, le voy a dar una enfermedad que le va a doler. Ven, entonces ahí le hace esto. ¿Y qué pasó ahí? Dice, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de ceniza. Él estaba en aflicción total. Y entonces viene la mujer. Ahí es que viene los que están al lado tuyo. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios. Maldice a Elohim y muérete. Imagínense ustedes. Y luego él le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Elohim el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? Ahora, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a decir esta palabra? Porque cuando Él nos bendice, wow, aleluya. Pero cuando las cosas no van mal, ¿qué decimos? Porque bien o mal, todo viene de Él. Él está en control. Él lo permite por una razón. Entonces, aquí nos da un ejemplo de la paciencia de alguien que es perseguido y odiado por el enemigo, aquel que va a perseguir el alma y aquel que va a ser puesto en prueba en un tiempo de tribulación. Si eso te llegara a pasar a ti, ¿cómo vas a reaccionar? Porque cuando yo leí esto, yo dije, Padre, yo necesito ser como Job. Yo necesito, y de hecho dije, yo voy a escribir esto en una oración, porque yo quiero que si eso me pasa a mí, yo quiero actuar exactamente como Job. Y yo le voy a leer lo que dice aquí en Santiago, en el capítulo 5, en el verso 7 en adelante dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Adón. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia
hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos, sembrar la semilla, la palabra en nuestros hijos, familiares, en todo lo que el Padre nos envíe. No vamos a esperar que el fruto salga ahora, porque va a salir en la tribulación, cuando venga la lluvia. La bendición va a caer, porque ya el Padre lo prometió, está escrito, que va a haber una gran multitud de toda raza, pueblo, lengua y nación, y que tú solamente plantas la semilla, porque el que da el crecimiento y que el que envía las aguas y envía la bendición es Él, no depende de nosotros. Entonces tú con paciencia, ¿verdad? Tú espera. Por eso dice que va llorando y andando el que lleva la preciosa semilla, pero luego viene trayendo las gavillas. Quiere decir que tú simplemente siembra, aunque tengas que llorar, con paciencia, porque el enemigo te va a hacer la guerra. Entonces dice, tened también vosotros paciencia. Y la paciencia se adquiere por las pruebas. Deja que el Elohim te pruebe ahora, para que estés preparado para ese tiempo. Y afirmad vuestros corazones, porque la venida de Yeshua se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no sean condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Entonces, el juez se va a levantar. Nosotros vamos a ser obedientes, sabiendo que estamos viviendo en los tiempos donde nadie entiende nada, en los tiempos de Noé, sabiendo que estamos en los tiempos de Babilonia, donde el tiempo se cumplió y tenemos que interceder ante el juez en favor de un pueblo que ha dejado sus leyes, que lo dice ahí. Léase Daniel capítulo 9, esa oración tenemos que hacerla, interceder ante el juez, que es la palabra hebrea palal. Tú intercede a favor de ellos, porque hay uno que pagó el precio, y por su misericordia Él va a actuar, por amor de su nombre, por su justicia, no por la nuestra. Y luego soportar como Job, soportar con paciencia, sabiendo que todo tiene un propósito y al final todo va a resultar para bien. Por eso dice, tené por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas, porque esa prueba va a producir la paciencia de Job para poder soportar. Mientras tanto, tú vas llevando la preciosa semilla, que Él va a dar el crecimiento y tú vas a orar. Aunque vayas llorando, eso va a venir. Entonces, dice, verso 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Adón. ¿Saben cuántos ejemplos tenemos en las Escrituras? Vaya y mire el de Jeremías, Ezequiel, Isaías, léase Hebreo 11, todo lo que se sufrió. Entonces, tengamos ese ejemplo. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Y esto nos debe llevar a recordar el Sermón del Monte. Los que lloran, los que sufren, los que son perseguidos, y que así sufrieron los profetas. Entonces, dice, habéis oído de la paciencia de Job. Habéis visto el fin del Adón, que Adonai es muy misericordioso y compasivo. Al final resultó para bien, todo obra para bien para aquellos que le aman, aquellos que son llamados conforme a sus propósitos. Entonces, tenemos que ser como Job, como Daniel y como Noé, para ser librados en el tiempo de las 4 saetas de los juicios que se vienen, que está profetizada en Ezequiel 14, también en el 5, en otros lugares de la Escritura, lo vamos a encontrar en Isaías, está en toda la palabra, en Jeremías, y también lo vimos en Apocalipsis 6. Hermanos, eso va a pasar. Ese tiempo de tribulación tiene que venir para purificar, limpiarnos, pasar fuego, destruir al enemigo y levantar a un pueblo fuerte. Porque esa fe será probada. ¿Acaso no lo dice la Escritura que Él se levanta para probar a los moradores de la tierra? Lo dice, está profetizado, está en Apocalipsis y todo eso se va a cumplir. Pero no tenemos nada que temer, sino prepararnos. Prepararnos como se preparó Noé. Y también accionar y saber que las pruebas vienen por nuestro bien e interceder
como Daniel en este exilio, en esta Babilonia que estamos, y clamando a Él por esa misericordia de aquel que pagó, el Redentor de Israel, el Shomer, el guardián de Israel, el ayudador de Israel, el que venció, el que no va a resucitar, el que prometió, el que es fiel y verdadero. Ahí tienen que estar tus ojos puestos en Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías Salvador. Amén.